Querido Polo, conocía tu trabajo, conocía algo de tu trayectoria, pero no conocía tu polenta. No sabía. Sé que este es un gobierno que trajo mucha polenta, pero alguna de las polentas que trajo parece que es buena. Y quiero celebrarlo eso, lo quiero celebrar porque me impactó tu discurso, realmente me impactó. Y me impactó particularmente porque apunta a una de las tres grandes preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y que nosotros nos estamos haciendo en este momento histórico que nos toca atravesar. Nosotros tenemos que responder tres preguntas. La primera pregunta es una pregunta de identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La segunda es una pregunta de diagnóstico. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que atacar? Y la tercera es una de ideología, de ideas, de un conjunto de ideas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es el proyecto político para el cual estamos trabajando? Y vos describiste de una manera brillante de qué estamos hechos. Ayer todos mencionaron, creo que nadie omitió la mención de la condena de la presidenta, de la vicepresidenta en ejercicio y expresidenta por corrupción. Y alguien por las redes sociales circuló una imagen de Raúl Alfonsín que decía: no tuvimos que acompañarlo nunca a ningún juzgado. No fue necesario. Ningún presidente radical tuvo ningún problema de corrupción. Sí, tuvimos muchos problemas, claro. Mejores, peores. Nos fue mejor en algunas cosas, peor en otras. Pero claramente está claro quién no somos. No somos una fuerza política construida y estructurada sobre la base de la corrupción. Eso sí son las otras fuerzas políticas, y parte del desafío que tenemos es terminar con esa matriz de corrupción en la Argentina. Y también está claro en ese quiénes somos lo que dijo Noni más temprano. Alfonsín duplicó la matrícula en las universidades nacionales porque tuvo el difícil desafío de normalizar esas universidades cuando venía la dictadura y de volver a tener ingreso irrestricto en las universidades y de que las universidades volvieran a ser un lugar donde los profesores son elegidos por el concurso de antecedentes y donde después de ser elegidos por el concurso de antecedentes la universidad es autónoma, porque esa es la universidad de la reforma que nosotros defendemos. Eso es lo que somos. Cada uno de los presidentes de la Federación Universitaria que mencionaron antes, que efectivamente muchos de ellos son radicales, son presidentes reformistas por encima de todas las cosas. Y eso es una cuestión muy importante de que diferencia lo que nos está pasando. Fíjense el deterioro tremendo en el cual ha caído la educación pública en Argentina, particularmente en la primaria y en la secundaria. La gente masivamente en la clase media vota con los pies, huye del sistema público. El que puede, trata de irse a una escuela confesional, a una escuela privada, como puede. De hecho, yo soy parte de una generación que soy hijo de la escuela pública. Yo fui a la escuela primaria pública, a la escuela secundaria pública, de la universidad pública, posgrado público, todo público, como muchos de los que están acá. Y hoy mis hijos van a una escuela privada. Y yo no estoy orgulloso de eso, para nada. Esa es una solución para mí, en todo caso. Tampoco sé si es del todo una solución. O para ellos. Pero no es una solución colectiva, que es el tipo de solución que nosotros necesitamos. No podemos construir una sociedad del sálvese quien pueda. De que el Estado se caiga a pedazos en la calidad de la prestación de los bienes y de los servicios y que cada uno, el que puede, bueno, se paga lo privado, el que no puede, se jode. Porque lo mismo pasa con la salud. Y lo mismo pasa con la seguridad. Me contaba una chica que visitamos en un comercio, en una librería más temprano, que tiene un taller de arte y que hacen pinturas, que estaba muy angustiada por un hecho de inseguridad que había tenido en la casa. Entonces, contenta, medio respirando, me decía: no, pero ahora ya pusimos alarmas. Es una solución privada. El Estado fracasa, ya asume que no va a tener ninguna respuesta por parte del Estado, que el Estado no la va a cuidar, se resigna a eso y por lo tanto busca una solución privada. Otra vez, eso puede ser una solución para alguno, si es que lo es, en todo caso. Ahora miren qué paradoja.
que esos mismos padres que mandan los chicos a la escuela primaria privada y a la escuela secundaria privada, cuando los pibes llegan a la universidad, vuelven a la universidad pública, masivamente. La mitad de los estudiantes de la universidad pública hoy fueron a una escuela privada en la primaria y en la secundaria. ¿Y por qué pasa eso? Justamente porque la universidad es autónoma. La Universidad de la Reforma es autónoma y eso la salvó, esa autonomía, salvó a la universidad de los malos gobiernos. Y eso también es una identidad bien distinta de lo que es el proyecto peronista en materia de universidades. La ley del peronismo en la universidad, en la década del 40, en el año 47, el peronismo sancionó una ley. Era la ley 13.031. No me crean a mí, googleenla después. La ley 13.031 no solo permitía como fuente de financiamiento los aranceles, sino que terminaba por completo con la autonomía. Y establecía que los profesores fueran designados a dedo por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, señores, hubo un tiempo en la Argentina, una década nefasta en la Argentina, en la cual la universidad prácticamente se murió y los profesores eran designados a dedo por el Poder Ejecutivo. No nacen de un repollo los procesos de creación de universidades, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires. Muchos de esos procesos nacen de proyectos iniciales de descentralización de la educación de las grandes universidades. Mencionaron recién el caso de Saladillo. El caso de Junín terminó siendo una universidad nacional, la UNOVA, pero no fue siempre una universidad nacional. Fue un proyecto de un gobierno radical que pensó que había una forma de multiplicar las universidades creando primero masa crítica en cada uno de los distritos donde había una potencialidad para desarrollar una universidad. Y ese modelo permitió duplicar la matrícula de estudiantes universitarios durante los 80 y durante los 90 con esa extensión, esas extensiones universitarias permitieron duplicar otra vez más la matrícula de universidades nacionales, porque cuando Alfonsín llegó había 350.000 estudiantes en la universidad, cuando se fue había 700.000 estudiantes en la universidad y cuando terminó la década del 90 había 1.400.000 y hoy ¿saben cuánto hay? 1.500.000. Porque han confundido algunas cosas. Y entonces nos quieren correr ahora con la vaina. Levantaba el tema Noni recién y por eso lo traigo a colación. No, tenés razón, Noni, no se votó en el Congreso. Nadie de nosotros votaría en contra del proyecto universitario, porque no se votó. Pero además eso es una caradurez que alguien viniendo de un sector político de la Argentina, que arrasó con la autonomía universitaria, que orgullosamente nombraba a los profesores con decreto. La primera fuga de cerebro de la Argentina fue por esa ley 13.031 que establecía que los profesores en la universidad eran los que el Poder Ejecutivo quería. Y si no estabas de acuerdo con el gobierno te tenías que ir. Y muchos se tuvieron que ir. Los primeros que se fueron en Argentina. Entonces a nosotros no nos van a venir a correr justamente con cómo hacer para desarrollar un proyecto universitario en la región, porque somos la garantía de ese proyecto universitario, no tengas ninguna duda, y así va a ser. En cada uno de los lugares donde tengamos que defender nuestra defensa siempre va a ser por la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada, porque de ahí venimos, porque eso es parte de lo que somos. Esa es parte de la primera pregunta que quiero contestar esta noche. Pero no es que estamos de acuerdo, estamos satisfechos con lo que pasa en la universidad tampoco. Vos mencionaste a Pablo Dominichini, mencionaste a Josefina Mendoza, mencionaste a Maxi Abad, yo voy a sumarte a Emiliano Jacobiti, voy a sumarte al Oso Weber, que acaba de ser presidente de la FUBA, y a tantos otros que han pasado por esa responsabilidad. Todos militamos en la universidad en algún momento, yo también fui militante en la Franja Morada, porque la queríamos cambiar, porque no estábamos conformes con lo que pasaba en la universidad. Y si militan ahora acá y si están todos acá, es porque quieren cambiar lo que pasa con la realidad. Por supuesto que lo queríamos cambiar y que queríamos que fuera incluso mejor. Pero el deterioro que se produjo por culpa del peronismo en la década del 90 en el sistema universitario y en particular en el sistema de educación secundaria y primaria. Fue el peronismo el que hizo la ley de educación superior en la década del 90 que empezó a dañar a las universidades. Y fue el peronismo el que provincializó las escuelas que eran escuelas nacionales hasta la década del 90.
y empezó a hundir la educación pública en Argentina y permitió que esa educación pública se privatizara en los hechos. Y algo peor, que es el denominador común del problema, del diagnóstico del problema de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el Estado tiene embajadores. Los embajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires, los primeros, la cara que vos le ves al Estado primero, es el docente en la escuela. Esa es la cara del Estado. Y después la del policía en la calle, esa también es la cara del Estado. Y después la del médico, la del enfermero en el hospital, esa también, por supuesto, es la cara del Estado. Y resulta que en los 3 ejemplos que acabo de dar, no solamente le faltamos el respeto a los docentes, a los médicos y a los policías porque no le pagamos lo que vale su trabajo, que todo el mundo sabe esa situación, sino que encima tampoco los respetamos en su autoridad. Yo de vuelta, hoy tal vez es una noche que me pinta un poco el viejazo, pero yo, es verdad, soy de otra generación, en la cual en la escuela mandaba el docente. Y si alguno de nosotros tenía una sanción, que yo cada tanto tenía, debo confesar, alguna sanción disciplinaria, o alguna mala nota en la escuela, y firmaban un acta, y había que volver a casa con el acta, y era un problema volver a casa con el acta, porque sabíamos que eso iba a tener consecuencias. Las acciones tenían consecuencias, ese es un valor central que tenemos que recuperar. Las acciones dejaron de tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en la escuela. Las acciones tenían consecuencias. Sabíamos que cuando llegábamos a casa con la mala nota o con la sanción disciplinaria, eso iba a implicar que por lo tanto había una penitencia, o no íbamos a salir con los amigos, o no íbamos a ver el programa de televisión que nos gustaba, o no íbamos alguna sanción había. ¿Cómo cambió el tema? Que hoy se dio vuelta completamente eso y nadie respeta a los docentes en el aula. Entonces hoy si llega la nota, en vez de sancionar al alumno, muchos de los padres se enojan con el docente, incluso algunos van a la escuela a pedirle explicaciones al docente. Son los mismos padres que después le faltan el respeto al policía en la calle. Y son los mismos padres que a veces, por una situación desesperante, entendible, pero no justificable, se enojan con un médico en un hospital o piden que por favor la persona con la que están sea atendida más rápido. Nosotros necesitamos reconstruir eso, necesitamos terminar, esa es una cuestión de valores central. Miren qué distinta que sería la Argentina si nosotros logramos una sola cosa en el próximo gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros logramos que en la escuela mande el docente y se respeta al docente, que en la calle mande el policía y que en el hospital mande el médico y mande el enfermero. Nada más que eso necesitamos. Si nosotros podemos recuperar esos valores, y no les estoy hablando de una reforma educativa que nos permita converger al modelo de Dinamarca. Claro, todo nos encanta el modelo educativo de Dinamarca, porque me van a decir, no, pero bueno, mirá, qué distinto. No, les estoy proponiendo volver a un lugar en el cual ya estuvimos. Recuperar valores que nosotros ya tuvimos como sociedad y que necesitamos recuperarlo por una cuestión clave, sobre todo en materia educativa. Porque aunque no lo veamos tan claro, la sociedad se está fragmentando de manera dramática. Al proceso ese de que se segmentó la educación y que la clase media empezó a irse a la escuela privada de la década del 90, se empezó a agregar ahora una competencia por matrículas en muchos de los colegios, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires en general. Hay colegios que pagan los chicos 200.000 pesos de cuota por mes. Y uno dice, debe ser un colegio de la NASA, le deben enseñar al pibe cómo hacer un cohete que va a la luna o algo así. Pero no es que pasa algo muy distinto dentro de la escuela. En esa escuela no pasa nada muy diferente de lo que pasa en cualquier escuela del barrio. Lo único que pasa es que cobrando una matrícula tan alta se aseguran que solo van los hijos de determinados grupos sociales a esa escuela. Y entonces la escuela está empezando a cristalizar una desigualdad social que no se va a romper nunca más. Porque todavía nosotros teníamos con la escuela pública el ascensor de la movilidad social intacto. Y eso inclusive nos cohesionaba socialmente y nos permitía pasar crisis de mejor manera. Nadie quería romper el sistema porque aunque un padre sintiera que no le estaba yendo bien y que tal vez se había quedado sin empleo o que lo estaba matando la inflación o que fuera lo que fuera, cuando alguien decía, no, esto rompamos todo, no, esperen, no rompan nada porque mi hijo está en el ascensor, está en la escuela.
Yo ya no llegué, a mí no me fue bien, pero a mi hijo sí le puede ir bien. Esa esperanza de movilidad social es lo que tenemos que devolverle a la Argentina. Le falta esperanza a la gente en la calle. En parte lo que pasó ayer es eso, hoy se respiraba otro aire. No lo puedo poner tal vez en palabras, pero era lo que pasaba en la calle y lo que nos pasó en la recorrida. La gente está contenta de vuelta, tiene una esperanza, dice, bueno, entonces la Argentina puede ser una Argentina distinta. Una Argentina en la cual se cumpla la ley, una Argentina en la cual otra vez recuperemos esos valores. Si robaste, te toca ir a la cárcel. Necesitamos recuperar el valor del trabajo en Argentina, no es tan difícil. Es una verdad dolorosa, pero nosotros necesitamos construir una Argentina en la cual para ganar dinero tengas que trabajar, porque de esa Argentina venimos y a esa Argentina tenemos que volver. Claro que tiene que haber un esquema de emergencia para una crisis circunstancial. No estoy diciendo que tengamos que terminar con todos los planes sociales de la noche a la mañana, pero lo que está claro es que los planes sociales son una ambulancia para una emergencia. No puede vivir una persona 3, 4, 5, 10 años con un plan social. No está mal. Por la misma razón por la cual no querríamos nunca que ningún familiar nuestro esté más de 24 horas con toda la furia arriba de una ambulancia. Es una emergencia. Queremos que se baje rápido. Del hospital también queremos que salga rápido. Porque es una situación de emergencia. Necesitamos volver a la normalidad de una sociedad que recupere el valor del trabajo, que recupere el valor del estudio como dos valores centrales de la sociedad. Y esa tiene que ser una sociedad que ese objetivo al cual tenemos que apuntar también nos define identitariamente sobre qué valores estamos construyendo la propuesta, que es bastante más amplia que la propuesta de la Unión Cívica Radical. En toda la recorrida que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, venimos haciéndola con un paraguas que buscamos que sea mucho más grande que el de la Unión Cívica Radical, porque no alcanza con el paraguas de la Unión Cívica Radical. Y porque la batalla que se está jugando en Argentina y que se va a definir el año que viene, es una batalla clave para ver si la Argentina tiene chance de recuperarse o no. O va a ser, como dijo algún colega mío en el Congreso, la gran Villa Miseria de la Argentina, porque hacia ahí estamos yendo. Fíjense que lo que nosotros hemos logrado desarticular en el Congreso de muchas de las intenciones del peronismo buscaban esencialmente romper la conexión entre el esfuerzo y el resultado. Hubo un proyecto hace muy poco de crear un salario básico universal. Una locura, una contradicción total, porque el salario es el pago por el trabajo. Si nosotros le pagamos a la gente si trabaja o si no trabaja de la misma manera, entonces ¿cuál es el incentivo a trabajar? Nosotros necesitamos recuperar una sociedad donde la gente cobra si trabaja y si no, no cobra. Lo mismo pasa en la escuela, es el mismo denominador común. Enfrentamos, lo hablaba el otro día, lo escuchaba el profesor Eduardo Sacheri, muchos de ustedes por ahí lo conocen porque es un escritor muy conocido. Es además profesor en escuelas del conurbano. Contaba que lo presionaban, las autoridades provinciales lo llamaban para que aprobara a los alumnos. ¿Qué favor le estamos haciendo a un chico si lo que estamos transmitiendo es que da lo mismo si se esfuerza, si estudia y se aprende, que si no lo hace y no sabe nada? Total, pasa igual. Necesitamos reconstruir otra vez el canal que conecta el esfuerzo con el resultado en la escuela también. Y lo mismo pasa, yo sí le voy a decir, Polo, vos le dijiste adultos mayores, yo le voy a decir, lo mismo pasa con nuestros abuelos. Pasa exactamente lo mismo. Hemos sido, en cada una de las moratorias que hemos hecho, 100 veces más generoso con el que no había aportado que con el que había aportado. Claro que la sociedad tampoco puede dejar que la gente se muera en la calle, por supuesto, pero no podemos ser 10, 20 o 100 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. No puede ser lo mismo si trabajaste toda tu vida. Tiene que haber un premio por haber trabajado toda tu vida y por haber aportado toda tu vida y por haber hecho un esfuerzo toda tu vida. Claro que lo tiene que haber. Necesitamos reconstruir eso y fíjense que en el ejemplo de la escuela, que en el ejemplo del trabajo o con el ejemplo de los jubilados, siempre es el mismo denominador común de lo que está en juego. Está en juego si nosotros queremos ir a una sociedad de valores construida sobre la base del trabajo, del estudio y de haber aportado toda la vida, o si nosotros nos da lo mismo y queremos construir una sociedad de la prebenda. Por eso quiero cerrar con un punto muy importante que tiene que ver con Cañuelas.
no solamente nosotros necesitamos recuperar Cañuelas el año que viene, estoy seguro que lo vamos a hacer. Y no es una expresión de deseo, a mí me gusta fundamentar las cosas. No es una expresión de deseo, no, ni vos ganaste la PASO el año pasado. Después pusieron el plan Platita en la calle, ya sabemos lo que pasó. Quiero decir, había ya un ambiente de cambio, pero además es obvio, porque Cañuelas no es un distrito que viva de los planes sociales. Cañuelas es un distrito en crecimiento, en desarrollo, eminentemente productivo, con muchas oportunidades permanentemente de ganarse el pan honradamente trabajando o haciendo negocios o creando oportunidades. En los distritos que están estructurados socialmente en torno a nuestros valores, a los valores que nosotros queremos poner en el eje de la discusión para el año que viene, que son el valor del trabajo, el valor del estudio y el valor de haber aportado, nosotros tenemos que arrasar. Porque esos son los distritos que tienen que estar de acuerdo y que comulgar con ese conjunto de ideas, porque comulgan, es simplemente un problema comunicacional, necesitamos ir a tocar cada timbre, a hablar con cada vecino, a transmitir esta idea. Estoy seguro que si hablo con cada uno de los maestros de Cañuelas, si me dan tiempo para venir a hablar con cada uno de los maestros de Cañuelas, y con cada uno de los laburantes de Cañuelas, y con cada uno de los médicos de Cañuelas, y con cada uno de los policías de Cañuelas, le ganamos con el 70%, pero obviamente no puedo hacerlo. Necesito que lo hagamos todos. Pero sí lo pueden hacer cada uno de ustedes. Sí lo pueden hacer cada uno de ustedes. Vos le podés ir a contar perfectamente cómo era la realidad de Cañuelas cuando vos eras intendente. Claro que la podés contar. Se la podés contar porque podés dar la cara, porque podés caminar por la calle, porque no te persigue la justicia. Y porque la gente tiene que saber que hay una forma de vivir en una Cañuelas que es distinta. Pero vos sos el que tenés que ir a hablar de esos valores. Que ponerte la camiseta al hombro. Ya sé que la hiciste y que hiciste tu esfuerzo y que probablemente estás cansado y tantas otras cosas más. Pero todos tienen que estar. De todos los espacios políticos tenemos que ir a contar esta historia porque nosotros tenemos que arrasar en Cañuelas. Si nosotros en los lugares en los cuales la gente vive de su trabajo, en los lugares en los cuales la gente comulga con nuestros valores mayoritariamente, no arrasamos, entonces cuando aparezca el plan Platita en el conurbano, vamos a perder. Esta es la triste realidad. La única manera que tenemos de ganar nosotros la provincia de Buenos Aires el año que viene es arrasando en los distritos productivos de la provincia de Buenos Aires. En los distritos productivos de la provincia de Buenos Aires, que están estructurados en torno al trabajo y a la producción. Me ahogué. Y Cañuelas es esencialmente un distrito de esas características. Así que yo les pido un esfuerzo grande a todos ustedes. La próxima actividad que hagamos en Cañuelas, tenemos el desafío de salir de los comités. De salir de los locales partidarios de Juntos por el Cambio, gracias. Cambio o del PRO o de la coalición o de los espacios políticos que sea. Tenemos que ir a buscar a los vecinos, a cada uno de los lugares donde esos vecinos están, y tenemos que ir a buscarlos con un proyecto de hacia dónde queremos ir, qué Argentina queremos reconstruir. Después habrá tiempo para las discusiones técnicas, sobre las cuales a veces nos corren un poco en los medios de comunicación. Pero ustedes expliquen exactamente a cuánto va a estar el dólar cuando ustedes asuman y cómo vas a hacer para aplicar la convertibilidad con Brasil y cómo vamos a hacer para hacer la unificación cambiaria. Todo eso, déjenos a nosotros que en los medios nos vamos a ocupar, pero y habrá una plataforma de propuestas como corresponde, detallando cada una de esas cosas el año que viene para la instancia de la PASO, pero nosotros necesitamos ahora, antes de que llegue esa instancia, convencer a cada uno de los vecinos del cambio cultural que necesitamos poner en marcha, del cambio de valores que necesitamos poner en marcha. Estoy seguro que si nosotros damos ese debate, lo vamos a ganar y vamos a tener muchísima más gente entusiasmada militando con nosotros. Y vamos a tener que hacer el próximo evento Polo en otro lugar, porque la próxima vez que venga Cañuelas, acá no vamos a entrar. Muchas gracias.